Queridos hermanos, hermanas, buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan cada uno de ustedes según el lugar donde nos estén sintonizados. Bienvenidos a este canal al cual hemos titulado 100 lecciones para aprender a predicar. Y la invitación es la de siempre, que te suscribas, que le des manita arriba y que lo compartas con otras personas. De esa manera nos estarás ayudando a evangelizar. Tú eres ya protagonista de este gran proyecto del cual Dios nos ha encomendado. Entramos pues, hemos estado hablando ya sobre los diferentes periodos de salvación. Muchas veces nosotros queremos obviar o quisiéramos cancelar alguna de las historias más feas de nuestra vida, sin pensar de que también es parte de la historia de la salvación que nos ha tocado vivir en nuestro tiempo y en nuestro espacio. En este tema entonces vamos a tocar la esclavitud, el éxodo y el desierto, tres momentos importantes de la historia de salvación. Aquí el objetivo de este tema es que aprendamos cómo se van concatenando los acontecimientos de la historia de la salvación. Estamos pues delante de una de las etapas de la historia de la salvación más determinante, porque lo que podría ser considerado como el capítulo más vergonzoso de la historia de Israel fue el motivo de la experiencia salvífica más significativa de su existencia. En la historia de nuestra vida aparece un reloj muy característico con tres manecillas, no con dos como la que estamos acostumbrados. Va marcando el tiempo con tres manecillas esta historia del pueblo de Israel. Primera manecilla va marcando la esclavitud en Egipto, sin que Dios responda a sus gemidos, a sus lamentos. Segunda manecilla nos va a marcar ahí este personaje, a Moisés, o sea, la vocación de Moisés y esa gran misión libertadora que él va a tener. Es otro periodo, es otra manecilla. La tercera manecilla de este reloj de la historia de la salvación de Israel aparece el Éxodo, el Mar Rojo y el desierto con su alianza y ley. Esta es una de las etapas más determinantes de esta historia de la salvación. Dios realiza su plan a través de diferentes etapas concatenadas entre sí. En las lecciones anteriores hemos hablado para qué nos sirve conocer las diferentes etapas de la historia de la salvación. Acordemos que la historia de la salvación es nuestra propia historia. Por lo tanto, debemos de saber en qué periodo de la historia de la salvación nos encontramos nosotros y se encuentran cada uno de las ovejitas que estamos pastoreando. Entonces, estamos delante de una de las etapas de la historia de la salvación más determinantes. ¿Cómo los hijos de Jacob, movidos por el hambre en Caná, dejan esa tierra, dejan Caná de Galilea, porque ahí nada más ellos poseían una tumba, Macpelá. Macpelá dice en Génesis
capítulo 50, versículo 13. Y se encaminan a Egipto. Egipto aparece ahí en esta historia, en ese periodo de tiempo, como una tierra prometedora, no una tierra prometida, una tierra prometedora, que era rica y que era segura, y que además recibe con los brazos abiertos a los fugitivos hambrientos de Canaán, que este pueblo sueña, tienen un sueño que el poderoso faraón y el cargo influyente de José piensan que van a solucionar todos sus problemas. Estamos entonces, de repente en nuestra vida aparece como una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. ¿Cómo el pueblo de Israel pasa esa etapa? Hoy le toca estar abajo. El abrigo de José, los hijos de Jacob, bajo el abrigo de José, bajo la protección de José, los hijos de Jacob viven llenos de privilegios, viven en lo alto de la rueda de la fortuna en este momento. Pero la historia, pero la rueda de la historia va girando poco a poco. Vamos a ver entonces la primera manecilla que dijimos, ¿verdad? Que habla sobre la esclavitud, ese periodo de esclavitud. Pasan largo periodo de esclavitud en Egipto sin que Dios responda a sus lamentos, a sus gemidos. Dice la palabra de Dios que de pronto murió el faraón que los protegió cuando la rueda estaba hasta arriba, ahora va bajando, llegan hasta abajo. Vino un nuevo faraón que no se acordaban de José y entonces empiezan a oprimir a ese pueblo. Los empiezan a someter a trabajos forzados. Sin embargo, aún bajo esa presión de los trabajos forzados, no se debilitaba ese pueblo, sino al contrario, los fortalecía. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, dice la palabra de Dios. El pueblo se multiplicó, dice en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 20. Claman a Dios, el cual no responde. Vivieron entonces 430 años en el peligro de extinción sin que Dios respondiera a sus gemidos. Fuertes vientos de contrariedad tratan de apagar la pequeña llama de la promesa, la pequeña lámpara de la promesa. El orden del faraón, la orden del faraón que le da es que todo el niño hebreo debía ser echado al río. Están aquí ante un gran dilema de prácticamente a punto de desaparecer del gran proyecto de Dios. Segunda manecilla, Moisés. En ese periodo aparece Moisés, cuando el pueblo estaba acabado, cuando no se escuchaban los lamentos del pueblo, donde aparentemente Dios no los escuchaba, aparece este gran personaje de la historia de Israel llamado Moisés. Su vocación y su misión de libertador. Nos estamos ubicando entre el año 1650 y 1250 antes de Cristo. Dios se acuerda de su promesa
y prepara al libertador en la misma casa del enemigo, en la misma casa del faraón. Ahí es preparado Moisés. En esta coyuntura nace Moisés y dice en Hechos capítulo 7, versículo 20, que Moisés era hermoso a los ojos de Dios. El opresor cuida, protege y prepara al futuro libertador. Moisés va a libertar a su pueblo, al pueblo de Dios, y lo llama desde esa zarza ardiendo para una gran misión: liberar al pueblo de la esclavitud. Y dice en Éxodo capítulo 3, versículo 10, yo te envío, Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dice, no, Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor que arrancan sus capataces. Conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarle de la mano de los egipcios y para servirle de esta tierra a una tierra buena, a una tierra espaciosa. Pero cuando Moisés interviene delante de Faraón, las cosas, en vez de solucionarse, se empeoran. Cuando se acerca la liberación, los problemas se agudicen. Yo no sé en qué periodo de la historia de salvación te encuentres en estos momentos. Y quizás sientes de que tus lamentos no son escuchados ante Dios, pero Dios escucha. Es necesario pasar por ese proceso para entender que esa parte más trágica de tu vida va a ser motivo después de testimonio cómo Dios ha actuado en tu propia salvación. Así que cuando sientas que los problemas en tu vida se agudizan, no dejes de orar, no dejes de orar, porque se acerca el momento, el tiempo de tu liberación. Pasamos a la tercera manecilla, la Pascua y el Éxodo. El Éxodo, Pascua, Éxodo, Mar Rojo, 40 años de camino por el desierto, con la alianza y la ley. Dios se acuerda de sus amigos y por tanto de su promesa. Éxodo 2:24. Dios se acuerda de sus amigos y de su promesa. Primer paso, el Éxodo. De Éxodo de Egipto, que tiene que pasar por el Mar Rojo. Pero primero es pintada los dinteles de la puerta por la sangre del Cordero Pascual, que es la que viene a librar a los hebreos de la muerte. Ese primer éxodo de que Dios está pasando por ese pueblo y está marcando
la puerta de la casa de sus amigos. Es el primer paso. Segundo paso es el paso del Mar Rojo. Es la mayor experiencia de salvación. Es la mayor experiencia y más la mayor manifestación como Dios hizo lo imposible, hizo lo imposible y lo impensable. El mar no se abrió para que ellos caminaran, sino porque ellos caminaron, entonces se abrió el mar rojo. El mar rojo no se abre para que camines. Es cuando comienzas a caminar que se abre ese mar rojo. Y es ahí donde se celebra la alianza. Es ahí donde Dios da su ley. Si en este momento tú sientes que el camino de la liberación de la esclavitud, de cualquier problema que estés padeciendo, sientes que ese problema es el mar rojo y piensas que no se va a mover y piensas que no va a abrir el paso, aquí está la primera enseñanza. Empezar a caminar en fe, empezar a caminar en esa fe para que empiece a abrirse tus problemas, para que empiece a actuar Dios. Los problemas se hacen un lado cuando tú empiezas a caminar contrario a esos problemas o enfrentando los problemas, pero en oración, porque al final de cuentas, el que te libera de ese mar rojo, el que te libera de esos problemas es Dios, no tus propias capacidades. Tercer paso, el desierto. Después que pasan el mar rojo, se encuentran ante otra problemática, el desierto. No siguieron el camino más corto. Se camina como pueblo. Es más importante a dónde se va que de dónde se viene. En este caso, el pueblo de Israel era necesario que empezaran a caminar como comunidad, como un pueblo unido en la fe, con un solo proyecto, con una sola visión, y empezaron a caminar. No importa de dónde vengas, muchas veces nos avergonzamos de ese periodo que nos toca vivir, porque te siguen señalando. El pueblo de Israel nunca se olvidaba y nunca se ha olvidado que antes de conquistar la tierra que Dios le prometió, vivieron muchos años de esclavitud para su propio bien, porque desde ahí, de esa problemática, iban a ver las grandes proezas de Dios. El éxodo y el camino por el desierto sintetizan la historia de Israel. Viene a ser una síntesis de lo que ha sido el pueblo en toda su historia y sigue siendo. Fidelidad e infidelidad. Por un tiempo somos fieles a Dios, pero hay tiempos que le somos infieles. Periodos de promesas y de camino. La promesa sigue ahí, latente, lo que Dios nos ha prometido. Una vida en abundancia, una vida llena del Espíritu. Sin embargo, también hay un camino que hay que recorrer. Esos periodos encontramos dificultades. Ese pueblo de Dios fue encontrando dificultades a medida que iban caminando en el desierto, iban encontrando diferentes dificultades, pero a la vez iban también teniendo esa experiencia en cada tiempo, en cada periodo de esos 40 años, iban experimentando cómo Dios
los iba salvando. Tristezas y gozos. Claro que hay tristeza, pero que también hay gozo en esa caminar. No todo es tristeza en nuestra vida. Hay momentos de gozo. Hay tiempos de luchas que hay que luchar. Y hay tiempos de victorias, pero también hay tiempos de derrota. ¿Cuál es la parte de la historia de tu vida, de tu historia de la salvación, en la que te avergüenza, en la que no te gusta dar testimonio? Sin embargo, tú sabes que tenías que pasar ese periodo. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel en el desierto viviendo esas experiencias? 40 años, es decir, una generación, toda una vida. Muchas veces toda una vida es necesaria para salir de la esclavitud. Los tiempos son de Dios. Muchas veces nos sentimos tristes y derrotados porque no vemos la transformación de la esposa, del esposo, del hijo, de la hija, del hermano, del coordinador, del sacerdote, y caemos en esa parte. Es un periodo de tiempo que solo Dios le corresponde. Salir es necesario para salir de la esclavitud y llegar a la tierra prometida. Cuarto paso, el Sinaí, teofanía, es decir, la manifestación. Y dentro de esa manifestación, la alianza o ley. La alianza y la ley. Teofanía, primero Dios se revela a sí mismo y dice, yo soy el que soy. Primero se revela a Dios, a Él mismo. Luego establece una alianza con su pueblo. Dos cláusulas, dos sencillas cláusulas en esa alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Moisés, que es el único que sube y que baja del monte del Sinaí, él es el único mediador entre entre la alianza del Antiguo Testamento. Él es el único mediador. La alianza no se celebra entre patrón y esclavos, sino con quienes caminan hacia la libertad. Dios, yo no sé, la Biblia no lo dice si quedaron algunos israelitas allá en Egipto, pero seguramente algunos tuvieron miedo y algunos se quedaron. Con ellos no hizo alianza Dios. Con los esclavos no hace alianza Dios. Con los que seguimos siendo esclavos de algunas situaciones que nos cuesta dejarlo, no hace alianza Dios. Hace alianza con los libres, hace alianza al Señor, con los que caminan hacia la libertad, con los que se atreven a confrontarle al faraón, con los que se atreven a orar fuerte para que las aguas del río, del Mar Rojo, puedan abrirse. Con ellos hace su alianza. Dios da la ley después de que Él se manifiesta. Yo soy el que soy. Después que hace la alianza con el pueblo, con dos leyes, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces, la ley es para aquellos con los que se pactó una alianza. Los que no hacen alianza con Dios, pues sencillamente no viven esa alianza y según la ley.
Pero el pueblo trató de regresar 7 veces a la esclavitud. Quiso regresar 7 veces, se arrepentía. Estábamos mejor allá comiendo ajos. Estábamos mejor, aunque fuéramos esclavos, aunque fuéramos sometidos, pero teníamos un lugar seguro. Mira dónde nos trajiste, Moisés. Nos da siempre miedo la libertad. Siempre nos va a dar miedo hacia caminar, hacia la libertad, hacia esa tierra prometida, del cual Dios Padre y por medio de Jesucristo nos lo sigue ofreciendo. Vamos concluyendo entonces. La decepción más terrible de Israel, la decepción más terrible de Israel se convirtió en el trampolín de su mayor experiencia de salvación, porque cada uno de los acontecimientos es uno de los resultados de los acontecimientos anteriores, de la raíz y raíz de los futuros acontecimientos. Lo que estás viviendo hoy es a consecuencia de lo que viviste en el pasado y proyecto a tu futuro. El desierto entonces es el puente entre la esclavitud y la tierra prometida. Y ya no voy a detenerme mucho a explicar el significado del desierto. Todos nos toca vivir un desierto, que es un tiempo de, de tentación, pero es un tiempo de oración, de sacrificio y de lealtad ante la gran alianza que hemos hecho. El desierto entonces es el puente, la cual es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios. Y que ese regalo de Dios es la conquista del pueblo. Dios nos lo regala, pero tenemos que conquistar ese regalo de libertad. En la historia de la salvación, como en nuestra vida, debemos relacionar entonces cada acontecimiento con el precedente, con el anterior, y relacionarlo con el posterior, porque sólo así podrás entenderle tu propia historia. Por eso es importante conocer la historia del pueblo de Israel, el antes, el después y el ahora. De lo contrario, no podríamos entenderle esa parte tan hermosa. La historia de la salvación, entonces, es tu propia historia. La historia de la salvación es mi propia historia de la salvación. La historia de la salvación del pueblo de Dios es nuestra propia historia y cada uno de nosotros nos toca vivir los diferentes periodos de la historia. Todos nosotros vivimos etapas de esclavitud, todos, con diferentes faraones, desde luego. Cada quien tiene su propio faraón, pero Dios es el mismo. Son diferentes faraones, son diferentes etapas, pero Dios es el mismo que sigue actuando hoy, el que actuó ante la liberación del pueblo de Israel de los egipcios. Dios nos libera, pero nosotros debemos de caminar hacia la tierra prometida. En el camino vamos a encontrar el Mar Rojo, pero es necesario encontrarlo, es necesario confrontarnos, es necesario celebrar una alianza con el dueño del universo y es necesario recibir el gran regalo de la ley. A la luz de la historia, entonces, queridos hermanos, así estos 3 periodos que hemos visto, a la luz de la historia de la salvación, es
donde le vamos encontrando significado y sentido a los acontecimientos del pueblo de Dios y de los acontecimientos de nuestra vida. No consideres aislado tu pasado, tu presente y tu futuro. No lo consideres aislado, sino dentro del mismo marco histórico. El reloj de la liberación no se detiene, querido hermano. El reloj de la liberación no se detiene jamás. Dios salva mediante instrumentos humanos. No estés esperando a Moisés que te va a ir a liberar. Seguramente a tu vida ha llegado Moisés y que tú los has rechazado y que en lugar de sentirlo como un mensajero de Dios, lo consideras como uno de tus enemigos y los acusas de de los errores que él haya cometido. Moisés cometió errores, mató a un egipcio, por eso tenía miedo de regresar. Esa historia se sigue repitiendo. Cuando alguien nos va a querer evangelizar o nos invitan a un proyecto de salvación, lo que le sacamos son las cosas negativas del quien nos fue a anunciar la buena nueva. Ánimos, pues hermanos, espero que esta parte de la historia te sirva, te ayude y te dé ánimo de seguir adelante y te dé ánimo de ser parte de este gran proyecto de salvación, este proyecto de Dios que es formar más evangelizadores por este canal al cual hemos llamado 100 lecciones para evangelizar. Ayúdanos entonces, querido hermano, querida hermana, poniéndole manita arriba, compartiéndolo con otros y suscribiéndote. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima.